Este caso llegó a ser conocido entre los años 1955 y 1959 como el de la envenenadora de Valencia. Un caso que conmovió a la opinión pública tanto dentro como fuera de España. Incluso en Argentina se llegó a crear un culebrón radiofónico llamado La Galleguita de Cara Sucia. Se rodaron series y películas en España con actrices de renombre como Terele Pávez. El caso de la envenenadora de Valencia, Pilar Prades. Pilar era una empleada del hogar muy dispuesta y muy leal. Nacida en Bellís, Castellón, en 1928, se trasladó a Valencia para trabajar. Encontró una buena casa y trabajó como empleada. En 1955 se alojaba junto a la familia Vilanova Pascual, que por aquel entonces eran charcuteros con un próspero negocio. Enrique Vilanova y su mujer Adela, religiosos de carácter apacible y que pasaban gran parte del día fuera de su hogar por motivos laborales, naturalmente. Y eso hizo que Pilar tomara poco a poco el control de la casa, el mando. A Pilar le gustaba controlarlo todo y cuando se encontraba sola imaginaba que ella era la dueña, la señora de la casa. Al principio todo fue bien, pero poco a poco tanta soledad desembocó en ideas demenciales que la llevaron a creer que podía, en verdad, apoderarse de ese hogar para sí misma. Había un impedimento, algo que la frenaba, algo que detenía su ambición. Y esta era Adela, la esposa del señor Vilanova. Un obstáculo que impedía que ella alcanzase la felicidad demencial y enferma por la que soñaba. Pilar, mujer de don Enrique, pensaba en su soledad. No suena mal. Y Adela estaba en mitad de su camino, no lo iba a consentir. Pilar detestaba la idea de ser criada por el resto de su vida. Eso no era lo que ella deseaba. No eran sus aspiraciones. De modo que desarrolló un plan. Familiarizada con muchos productos que utilizaba en sus quehaceres cotidianos, halló un nombre, un salvador, la solución a todos sus problemas. Y este fue Diluvión. Así se llamaba el frasco. Un potente veneno con el que acababa con las hormigas del hogar. Mostraba el frasco una calavera y dos tibias, y bajo la frase peligro, destinado a matar hormigas. Este producto contenía altas proporciones de arsénico. Sería el mejor aliado de Pilar para ocupar el lugar que le correspondía. Así llegamos al 11 de mayo de 1955. Doña Adela empezaba a sentirse indispuesta, mareada y debilitada, con abundantes vómitos que la acompañaban durante horas. Finalmente, decide retirarse a su cama para descansar. Su marido Enrique no sabe qué puede suceder. Ignora qué enfermedad la está acechando, qué enfermedad está sufriendo Adela,
ni tampoco los médicos que la atendieron. Virus o bacterias no detectadas pensaban que serían los causantes, pero la verdad era mucho peor. En su desesperación, Enrique Vilanova veía cómo la vida se escapaba poco a poco del cuerpo de Adela. Todo esto sin que pudiese hacer nada. Mientras Pilar seguía buenamente administrando la medicina como una buena sirviente. Pero un buen día llegó un médico e informó a don Enrique de que el estado de su esposa era crítico y que no había más remedio que hospitalizarla. Pilar escuchaba tras la puerta. Alterada, pensó que sus planes se vendrían abajo si esto llegase a suceder, y decidió aumentar la dosis de diluvión, que ya para entonces era habitual que llevase el café que le servía diariamente a doña Adela. El 18 de mayo de 1955, Adela falleció. Los médicos no daban crédito. Pancreatitis que desembocó en hemorrágica. Pilar se frotaba las manos. ¿Quién podría estar ahora junto a Enrique?, pensaba. Se va a quedar tan solo, y yo aún soy joven, se decía. Pero Enrique estaba desolado y tomó una decisión radical. Vendió todo lo que poseía y se marchó lejos para olvidar. Por lo que Pilar se vio a sí misma de sopetón, sin previo aviso, sin empleo y en la calle. Por lo menos nadie sospechó nada. Estas fueron sus conclusiones. Llegados al año 1956, Pilar se hallaba desayunando en la terraza de un bar, que era frecuentado por sirvientas de la zona. Una de ellas era Aurelia Sanz, que por aquel entonces trabajaba de cocinera en un domicilio de la calle Isabel la Católica. Aurelia comentó a Pilar que la casa donde trabajaba pertenecía a un doctor bien situado y a su esposa. También comentó que su única compañera con quien compartía las labores del hogar había tenido que abandonar su puesto para irse a Gran Bretaña, dejando así una vacante. A todo esto, Pilar vio una gran oportunidad y pidió a Aurelia que intercediese por ella para conseguir dicho puesto. Las semanas transcurrieron y Pilar se hallaba bien asentada en su nuevo puesto. Feliz y sin preocuparse por lo pasado, disfrutaba de sus ratos libres con su compañera Aurelia, dando paseos por la playa y mirando coquetamente a los jóvenes bañistas. Una tarde conocieron a un apuesto joven, y de inmediato ambas chicas pusieron sus ojos en él. El muchacho se sintió atraído por Aurelia y empezaron un romance. Este hecho no pudo ser más desafortunado para la joven que vio truncada su amistad con Pilar a causa de los celos. Además, Pilar comenzó a sentirse víctima de las tareas más horrendas e indeseables que Aurelia le mandaba hacer en su trabajo, mientras ante los ojos de los dueños de la casa, Aurelia era laureada tras desempeñar labores muy finas y de reconocimiento. Pilar se volvió a encerrar en sí misma, mientras su amistad con Aurelia daba paso al odio. Y todo esto bastó para que el veneno volviese a hacer aparición. La joven cocinera enfermó. Los síntomas volvieron a repetirse, pero esta vez el señor de la casa, don Manuel Berenguer, era médico y no tardó en hallar solución. Pero Pilar no podía parar. Había abierto una puerta a la demencia y ya no se podía cerrar de nuevo. Don Manuel Berenguer no tuvo más remedio que hospitalizar a Adela tras consultar a otros colegas médicos, y gracias a ello, ésta pudo salvar la vida. Pero tras la cocinera le llegaría el turno a la señora de la casa. Sería la siguiente en caer. El buen doctor se hallaba estupefacto ante los síntomas sin encontrar la causa, y así pasó noches en vela leyendo libros y libros de medicina sin descubrir el misterio, hasta que una noche, atando cabos, dio con la palabra: veneno.
y por entonces las sospechas empezaban a confirmarse. Manuel Berenguer se fija en Pilar, posible culpable tras la conversación que tuvo con ella, en la que le contaba lo sucedido en su antiguo puesto de trabajo en casa de los Vilanova. Su investigación le lleva a la calle Sagunto, y preguntando aquí y allá, consigue dar con Enrique Vilanova. Este le cuenta cómo murió su mujer con pelos y señales y le detalla los síntomas. Así, consiguen una orden judicial para exhumar el cadáver de Adela y efectivamente, la autopsia desvela la verdad. Adela poseía grandes dosis de arsénico en los intestinos. Todo estaba ya claro. Murió envenenada. Manuel Berenguer traza un plan para destapar a Pilar. La despide con la excusa del robo de un reloj de oro. Pilar, sorprendida, asume el despido. A esto, Manuel aprovecha para analizar la orina de su esposa en el hospital y efectivamente encuentra nuevamente el mismo arsénico. Llegó el momento de actuar. El 20 de febrero de 1957, Pilar Prades es detenida y acusada de envenenar a 2 personas y asesinar a otra. La interrogaron durante 15 horas. Pilar, rodeada de policías, se confiesa inocente, hasta que por la puerta entra una visión. En silla de ruedas aparece Aurelia Sanz, con las extremidades retorcidas a causa del arsénico, y acusando a Pilar de asesina. Pilar se desmorona, y desesperada ante tal visión lo confiesa todo. Se excusaba, diciendo que no pretendía matar a nadie, que solo pretendía sanarlas, que sabía ella. Se encontró entre los objetos personales de Pilar el famoso frasco de diluvión, el hormicida, que contenía grandes dosis de arsénico. Pilar fue condenada a 20 años de presidio por cada intento de asesinato y a la pena de muerte por el asesinato de Adela Pascual. Durante meses se esperó un indulto, pero este no apareció. El 19 de mayo de 1959, Pilar Prades fue ejecutada por garrote vil, a la edad de 31 años, acompañada por 2 monjas a las que insultaba, mientras gritaba su inocencia. Entre brotes de histeria, Pilar fue sentada y ejecutada, convirtiéndose así en la última mujer que pasó por garrote vil en España.